reading from the book of the prophet Ezekiel. Thus says the Lord God, O my people, I will open your graves and have you rise from them, and bring you back to the land of Israel. Then you shall know that I am the Lord, when I open your graves and have you rise from them, O my people. I will put my spirit in you, that you may live, and I will settle you upon your land. Thus you shall know that I am the Lord. I have promised, and I will do it, says the Lord. Verbum Domini. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Desde lo alto a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infundes respeto. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el centinela la aurora. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. A reading from the letter of St. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que están en la carne no pueden agradar a Dios, pero ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Si Cristo está con ustedes, el cuerpo está muerto por el pecado, pero el Espíritu vive por la justicia. Si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes,
El que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús, vivificará también sus cuerpos mortales por el mismo Espíritu que habita en ustedes. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria a tibi, Domine. Now a man was En aquel tiempo, un cierto Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana, the one who had había caído enfermo. María era la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo it was her brother. era su hermano Lázaro. So the sisters Las hermanas de Lázaro le mandaron recado a Jesús diciendo: Señor, tu amigo está enfermo. when Jesus heard Jesús al oírlo dijo: his illness esta enfermedad and in death, no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, that the Son of Man para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. now Jesus Jesús loved amaba a Marta, a su hermana and Lazarus. y a Lázaro. So when he heard that Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía 2 días donde estaba. then after this he Solo entonces dijo a sus discípulos: let us go back to vamos otra vez a Judea. The disciples said, Los discípulos le replicaron: Maestro, hace poco intentaban apedrearte los judíos y vas a volver allí. Jesus answered, Jesús contestó: ¿no tiene el día 12 horas? if one walks Si during uno camina de día no tropieza, because porque ve la luz de este mundo. but if one walks Pero si camina de noche, tropieza, porque le falta la luz. he said this, Dicho esto, añadió: our friend Lazarus, Lázaro, nuestro amigo, está dormido. but I am going to Voy a despertarlo. So the disciples Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, se salvará. but Jesus was Jesús se refería a su muerte. he meant En cambio, ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les replicó claramente: Lázaro ha muerto. and I am glad for Y you me alegro por ustedes de que no hayamos estado allí, para que crean. so Thomas Y ahora vamos a su casa. Entonces Tomás, apodado el mellizo, dijo a los demás discípulos: let us also go. vamos también nosotros. Y muramos con él. When Jesus arrived, he found Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días enterrado. now Bethany was Betania distaba poco de Jerusalén, unos 3 kilómetros. and many of the Y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su hermano. heard that Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, Mary sat at home. mientras María se quedó en casa. Martha said to Y Jesus, dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, my brother would no not have died. habría muerto mi hermano.
But even now, Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesus said to her, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Martha said, Marta respondió, sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección and the life. y la vida. Whoever believes in El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. everyone who lives Y el que está vivo y cree en mí, will never die. no morirá para siempre. ¿Crees esto? She said to him, Ella le contestó, sí, Señor. I have come to Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. When she said, Y dicho esto, fue a llamar a su hermana María, diciéndole en voz baja, the teacher is here el maestro está ahí asking for y you. te llama. As soon as she Apenas lo oyó, se levantó y salió a donde estaba él, porque Jesús no había entrado todavía en la aldea, sino que estaba aún donde Marta lo había encontrado. So when the Jews Los judíos que estaban con ella en casa consolándola al ver quickly, que María se levantaba y salía deprisa, la siguieron, presuming that she pensando que iba al sepulcro a llorar allí. when Mary came, Cuando llegó María donde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies diciéndole, Lord, Señor, if you had been si here, hubieras estado aquí, my brother would not. no habría muerto mi hermano. When Jesus saw Jesús, viéndola llorar a ella y viendo llorar a los judíos que la acompañaban, sollozó y muy conmovido preguntó, where have you laid him? ¿dónde lo han enterrado? They said to him, Sir, Le contestaron, ven, come and see. ven a verlo. And Jesus wept. Jesús se echó a llorar. So the Jews said, Los judíos comentaban cómo lo quería. but some of them said, Pero algunos dijeron, y uno que le ha abierto los ojos a un ciego, so this, ¿no podía haber impedido que muriera éste? so Jesus Jesús, sollozando de nuevo, llegó a la tumba. Era una cavidad cubierta con una losa. said, take Dijo Jesús, quiten la losa. stone. Martha, the dead Marta, la hermana del muerto, le dijo, Señor, by now there will be ya huele mal, he has been dead. porque lleva 4 días. Jesus said to her, did I Jesús le replicó, ¿no te he dicho que si crees you will see the glory? verás la gloria de Dios? So they took away the Entonces quitaron la losa. And Jesus, Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo, Father, Padre, te doy gracias for hearing me. porque me has escuchado. I know that you Yo sé que tú me escuchas siempre, but because of pero lo digo por la gente que me rodea, may believe. para que crean que tú me has enviado. And when he had said that, Y dicho esto, gritó con voz potente, voice, Lazarus, Lázaro, come out. ven afuera. The dead man, El muerto salió, tied hand and los pies y las manos atadas con vendas in his y face. la cara envuelta en un sudario. So Jesus, Jesús les dijo, desátenlo y déjenlo andar. now many of the Jews Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, began to believe in him. creyeron en él. Verbum Domini. Nos tibi Christe. When we think of Cuando pensamos en el amor de Dios, que Dios es amor, allow our frailty a menudo, into demasiado a menudo, permitimos que nuestra fragilidad sea parte de la meditación. Y está bien, es algo bíblico. Marta y María hicieron lo mismo. and many are offended when they Y muchos se ofenden cuando ven enfermedades súbitas y
sufrimiento Jesus allows como este, those who are dear to que him Jesús permite que aquellos to cerca a endure Él even grave sufrir illnesses, incluso enfermedades graves, que sufran muerte. This is the shortest of the verses in Este es el más corto de los versículos de las Escrituras. our Lord Jesús sollozó. Nuestro Señor sollozó. is grieved in the Su face Sagrado Corazón of the pain sufre of those en medio del dolor de aquellos a quien ama con un amor agape. in salvation history. En la historia de la salvación All our Lord's vemos principalmente que life teaches us that the friends la vida del Señor mismo nos enseña que los amigos del Señor sufren. the ones that is all he desires to bring to salvation. Aquellos a quien Él desea llevar a salvación, sufrimos. Lazarus, one of Lázaro, uno de los pocos a quien Él llama amigo, pues Él aún no ha llamado amigos a sus discípulos, no sino hasta que ha lavado sus pies. Lazarus is sick and Lázaro está enfermo y sus hermanas lloran. his tears are contrasted Sus lágrimas with the healing of the hacen contraste con la sanación del hombre ciego de nacimiento en el capítulo anterior failure of those y con el who see to weep over their sin, fracaso de aquellos que ven, for our rejection llorar por sus pecados, and any por su form. rechazo del Señor. It is not the healthy who need a doctor. No son los que tienen salud los que necesitan doctor, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. When Jesus sat by Cuando Jesús se sentó junto al pozo en Sicaria the y sinful woman, he expressed bodily encontró a la and thirst. pecadora, sintió cansancio corporal y sed, pero prometió un pozo de agua de vida eterna Comes up from within. que viene desde dentro de él. Our Lord's tears Las lágrimas that the del Señor expresan comes from above, que la saciedad que proviene del cielo y en el bautismo desde dentro, from that personal place a partir de ese lugar personal he dwells. de donde mora la Trinidad, The love of God has el amor de Dios ha to our heart. sido vertido en nuestros corazones a través del Espíritu que hemos recibido. Romanos 5:5. Now as our Lord moves Ahora que el Señor progresa hacia su hora, cuando ha de the measure llamar a todos hacia sí, overflowing, indeed, la medida está llena hasta derramarse. De hecho, se rompe. En su sagrado corazón el Señor recibe el peso de la fragilidad humana, la enfermedad, la discapacidad, el aislamiento, el pecado y la muerte. Father sent his Que el Son Padre envió a su Hijo, forth the glory of God. mostró la gloria de Dios en la debilidad. As St. Paul writes, Como San Pablo escribe a los Corintios, dealing with Él no es débil is cuando lidia con ustedes, sino es poderoso en ustedes. was crucified Pues Él fue crucificado en la debilidad, pero vive por el poder de Dios. He enters into Él weakness and fragility, ingresa a la debilidad y la fragilidad, not la acepta, no metafóricamente, no solo metafóricamente, sino en realidad, embrace of the en su aceptación de la cruz. St. Francis of San Francisco de Asís dijo the Virgin Mary. acerca de la Virgen María, en el vientre de la Virgen María, Él aceptó la fragilidad de nuestra carne. So even more so, Así que incluso más, moment of the desde el primer momento de la encarnación en el vientre de la Virgen María hasta los confines de la eternidad en su gloria ascendida, the nail marks and the piercing en donde retiene las marcas de los clavos y el costado atravesado, Jesús eleva la dignidad de nuestros sufrimientos. Recently, I Recientemente tray encontré green and healthy stalks of wheat. This is spring encontré in the northern trigo in the United States. aún no maduro, pero They were in an unlikely en camino a la maduración. by
Estamos acá en el sureste de Estados Unidos, así que esto no es algo usual. Jesús ofrece la parábola del maligno que siembra cizaña en medio del campo, pero incluso más poderosamente, el labrador, Jesucristo, siembra las semillas de la palabra y por lo tanto el pan de vida en medio del mundo. Pronto en el Evangelio según San Juan, el Señor responderá: la hora ha llegado para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Amén, amén os digo, a menos que el grano de trigo caiga a la tierra y muera, permanece solo. Pero si muere, da fruto en abundancia. Aquel que ama su vida la pierde, y aquel que odia su vida en este mundo la retendrá para toda la eternidad. El amor eterno, o sea, Dios mismo, aquel que es el camino y la verdad y la vida, siempre encontrará la forma de sacar el maíz más fecundo de las peores situaciones. Esto es el mensaje de la cruz. En las profundidades de su corazón, Jesús no deseaba estar solo. Sentía en su humanidad todos los miedos del aislamiento y la soledad. En el huerto también él habría de orar al Padre. Le dice a los más allegados entre sus apóstoles, de los cuales solo uno llegaría al pie de la cruz: mi alma está completamente llena de dolores, incluso hasta la muerte. Permanezcan aquí y quédense despiertos conmigo. San Pedro también lloraría ante su rechazo, su propia fragilidad a morir con el Señor. Los médicos tienen la misión de cuidar de sus pacientes y salvarlos. Hemos visto en estos días muchas historias similares. Trabajadores de la salud y sus ayudantes, aquellos que buscan soluciones, fortaleza, la mano sanadora de Dios, sobre todos aquellos con quien entran en contacto, en especial todos los enfermos, aquellos que han muerto. Ephraim the Syrian wrote of the weeping of Jesus. His tears Jesús sollozó. were like the rain, Sus lágrimas eran como la lluvia like a grain y of Lázaro como un grano de trigo like the earth. en el sepulcro, que era como la tierra. Forth a cry like that of thunder. Su grito fue como un trueno, y la muerte tembló ante su voz. Lazarus burst Lázaro salió a grain of wheat. como un grano de trigo. He came forth and adored Salió y adoró a su Señor, who had raised him. que lo había resucitado. It was enough to remind our Lord of his Fue suficiente para recordar al Señor de su amor Lazarus, hacia Lázaro, to make him travel to raise his friend from the hacerle viajar para resucitar a su amigo. He raises Lazarus Él resucita a Lázaro sabiendo plenamente que esto llevaría a su propia muerte. Jesus reaches into the depths Jesús of his passionate se adentra a la profundidad de su to raise up pasión we who are dead. para resucitar ese trigo que estaba muerto. He does this now mystically Lo hace ahora místicamente y proclamando to those who live, libertad who walk in the a aquellos que caminan por el valle de la sombra de la muerte. not be afraid. No tengan miedo. Jesus says to us in Jesús chapter
nos dice en el capítulo 5 del Evangelio según San Juan, amén, amén, os digo, el Hijo no puede hacer nada por cuenta propia, sino solamente lo que ve que el Padre hace. Pues todo lo que Él haga, el Hijo lo hace de manera semejante, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo está haciendo. Y le mostrará mayores proezas que esta, para que se maravillen. Pues el Padre resucita a los muertos y les da vida. De la misma forma, el Hijo da vida a quienes Él desea. Recuerden cuando el Señor nos dice que el Padre hace caer su lluvia sobre los buenos y los malos por igual. Deja que el sol brille sobre los buenos y los malos. Y su Hijo, mostrado a todos, revelados a todos, elevado ante todos en el Santísimo Sacramento, aquel que llora y hace caer la lluvia de sus lágrimas en su compasión de estar con nosotros en nuestros sufrimientos. El Padre muestra su amor para que aquel que entregó a su propio Hijo nos dé también todo. Así que experimentemos la alegría de ser amigos de Jesús. Y nosotros, nuestros pecados, somos los que hemos causado su crucifixión. Acudamos a Él en el bautismo, en el amor por su sacramento del amor, la Santísima Eucaristía. Y a pesar que muy pocos pueden recibirlo ahora en la Sagrada Comunión, y muchos ni siquiera pueden visitarlo, podemos visitarlo, podemos estar con Él, podemos invitarlo a nuestros hogares, a nuestros corazones. Que aquel que mora en nosotros a través de la gracia cuando vivimos en el Espíritu, Él no ha de rechazar la gracia que deseamos. Aquel que sabe que no podemos recibir la Sagrada Eucaristía no nos rehusará la gracia de unión con Él. Así que podemos realizar un acto espiritual de unión con Él. Él los ama. A pesar que Él permite la enfermedad, permite el sufrimiento, Él nos ama. Sus amigos queridos, no lo olvidemos nunca.